Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy te voy a explicar la guía del área 1 del apartado de la UNAM, en especial de la parte de matemáticas. Vamos a tomar el área 1 debido a que son 26 preguntas y vamos a irnos poco a poquito, ¿va? Entonces, la pregunta número 1 del apartado, sé que no es como tal la primera pregunta del examen, pero es la primera pregunta de matemáticas, ¿va? Dice que a las 3 de la mañana de un día de invierno se reporta una temperatura de -3 grados. A las 12 del día la temperatura ya es de 15 grados y le queremos saber de cuántos grados fue la diferencia. Entonces, para poder hacer esta diferencia, podemos restar 15 menos -3. Menos por menos es más, entonces 15 más 3 son 18 grados. Y la respuesta debería ser el inciso A. También lo pueden pensar como si lo tuviéramos en una línea recta. Entonces aquí está el 0, como por aquí está el -3 y por acá estaría el 15, ¿no? De aquí a aquí sabemos que son 3 unidades, de aquí a aquí son 15. Entonces en total, desde aquí hasta acá, serían 18 unidades. Entonces la diferencia de temperatura como tal es de 18 grados, ¿va? Que es el inciso A. Siguiente pregunta. Número 2. La expresión a a la n entre a a la m, todo esto a la n, se reduce a, aquí hay que aplicar algo que nosotros conocemos como leyes de los exponentes. Y vamos a usar dos. Una que nos dice que si yo tengo una división, a a la n entre a la m, entonces los exponentes se restan. Y tenemos una más, que cuando elevamos a una potencia, pues eso significa que las potencias se van a multiplicar. ¿Sale? Entonces multiplicamos n por n cuadrada. N por m, mn. Y la respuesta tendría que ser, entonces, el inciso B. A a la n cuadrada menos mn. Todo en el exponente. Siguiente. Al desarrollar x cuadrada menos 3y al cubo, se obtiene... Ustedes pueden hacer el desarrollo como ustedes gusten. Pueden, por ejemplo, escribirlo como pues aquí es x cuadrada menos 3y por x cuadrada menos 3y al cuadrado, si se saben el producto notable del cuadrado. O hacer toda la multiplicación completa, ¿no? Por definición de elevar al cubo. O si ustedes se saben los productos notables, pues saben que, por ejemplo, si tuviéramos a menos b al cubo, esto es a al cubo menos a 3 veces a cuadrada b más 3 veces a b cuadrada menos b cúbica. Si nosotros conocemos esto, sí podríamos decir, pues a es igual a x cuadrada, b igual a 3y y sustituir. Pero es mucho más fácil que eso. Yo puedo observar que el primer término es positivo, el segundo es negativo, ¿sale? El tercero es positivo otra vez y el último es negativo, por el exponente que tiene aquí, el signo que tiene en medio. Entonces, los primeros tienen que ser positivos, todos son positivos. Y luego tiene que ser negativo. Negativo solo es la A y la C. Descartamos B y D. Luego sigue que tiene que ser positivo, entonces más, menos, más. Bien, pero aquí es más otra vez. Y aquí debería ser menos, dice aquí. Entonces también descartamos la A y la respuesta debe ser el inciso C. Solamente hacemos esto conociendo cómo funcionan los signos. No necesitamos hacer ningún desarrollo porque además todos los coeficientes son iguales. Todos los datos son iguales. No cambian los exponentes ni ningún dato, lo único que cambian son los signos. Entonces, si yo ya observé esos en los incisos, solo en eso nos tenemos que fijar al final. ¿Sale? Siguiente. Al simplificar x cuadrada menos 5x más 6 entre 2ax menos 6a, se obtiene, bueno, la idea es hacer la fracción lo más pequeña posible. Vamos a factorizar el número de arriba, ¿no? El término de arriba es x cuadrada menos 5x más 6. Este de aquí es un trinomio que se puede factorizar de la forma x. Buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y su suma sea 5. Pues 2 y 3. ¿Sale?
2 por 3, 6. Pero para que me sumen 5 negativo, ambos tienen que ser negativos. Menos 2 y menos 3. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, la factorización, pero ahora del número de abajo. 2ax menos 6a. En este caso no se trata de un trinomio y aunque tiene una resta, no es una diferencia de cuadrados porque no podemos sacar raíz ni el primero ni el último. Pero lo que sí podemos hacer es una factorización por término común. Y entonces el término común sería 2a. 2a se pone afuera y adentro vamos a poner la división. 2a entre 2a, 1. Entonces solo nos queda la x. 6a entre 2a, pues 6 entre 2 es 3. ¿Y qué podemos observar? Pues que este término es igual a este. Entonces los eliminamos. Y solamente permanecen el x menos 2. ¿Sale? Entonces buscamos dónde haya x menos 2. Arriba, aquí, aquí y aquí. Y en la parte inferior el 2a. 2a, 2a, 2a. Pero tiene que ser lo único que haya, por lo cual descartamos a. La b no tiene lo que buscamos. La D y la C es la que tiene justo como queremos que esté. Entonces la respuesta, inciso C. Estos ejercicios de simplificación de fracciones hay que hacerlos con mucho cuidado, mucha paciencia, porque normalmente hay que hacer 2 factorizaciones distintas. ¿Va? Pregunta número 5. La expresión 2x más 3 igual a 7 es una, bueno, una inecuación es cuando no tiene el signo del igual. Es decir, que usa mayor que, menor que, etcétera, ¿no? Eso es lo común. Y una desigualdad es lo mismo que la inecuación. Son nombres distintos, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación e identidad? Identidad significa que tienen que ser exactamente iguales. Por ejemplo, si yo escribo x más 5, esto tiene que ser igual a x más 2 más 3. Son exactamente iguales. Entonces, por eso yo sé que esta de aquí es una identidad, porque son iguales aquí, es igual acá. Y aquí, lo que tengo, el 2x más 3, no son exactamente iguales, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque acá tengo x y aquí tengo un numerito y cosas de ese estilo. Yo sé que si hago un despeje, puedo encontrar el valor de x que me va a hacer que sea una identidad, que lleguemos al mismo valor. Pero para llegar a eso tengo que resolver una ecuación. Y entonces la respuesta tiene que ser el inciso C. Siguiente. Pregunta 6. Las raíces de la ecuación 2x cuadrada más 5x menos 3 igual a 0 son... Es una ecuación cuadrática y sabemos que para resolver una ecuación cuadrática tenemos normalmente dos opciones, ¿no? Factorizar o la fórmula general. Y a mí me gusta mucho explicar la parte de la cuadrática con fórmula general porque yo siempre identifico cuándo hacer fórmula general. Yo hago fórmula general cuando el coeficiente de las x cuadradas es distinto de 1. Entonces aquí como es 2, me dice, mira, haz fórmula general. O cuando en las opciones hay incisos con fracciones. Eso también me dice, haz fórmula general. ¿Por qué? Porque es muy difícil factorizar usando fracciones. No es tan difícil, pues, pero tiene su maña. Entonces es mucho más seguro irnos con la fórmula general. Tenemos que los coeficientes son a es igual a 2, b igual a 5, c igual a menos 3. Y la fórmula general sabemos que es menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 veces a por c entre 2 veces el valor de a. Al sustituir, lo que vamos a obtener es menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado, que son 25. A por c son menos 6 por 4, menos 6 por menos 4, más 24. Entre 2 veces a. 2 por 2, 4. Si se les complica, puedo escribir el desarrollo por acá, no hay ningún problema. Pero recuerden que hay que hacerlo con mucha paciencia, mucho cuidado, porque un signo puede hacer la diferencia, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado a la hora de sustituir y de resolver, sobre todo, ¿sale? Entonces ya que tenemos esto, 25 más 24 sabemos que es 49.
Y la raíz de 49, ¿cuánto creen que es? Pues 7. Y con esto vamos a obtener nuestras dos soluciones. La primera, sale x1, cuando menos 5 menos 7 entre 4. Tomo el negativo. Menos 5 menos 7 es menos 12, entre 4 es igual a menos 3. Y entonces reviso en las opciones quiénes tienen menos 3. La B y la D. Descartamos C y A. Ahora calculamos la otra solución, x2. En este caso, ahora tomamos el signo positivo, más 7 entre 4. Menos 5 más 7, lo podemos pensar al revés, 7 menos 5, que sería 2. Y 2 cuartos es igual a 1 medio. Y 1 medio es en el inciso B, y entonces significa que la respuesta es el inciso B. Nada más tengan cuidado a la hora de hacer el desarrollo, ¿va? Pregunta número 7. La solución de la desigualdad 3x menos 5 mayor que x más 6 es, esto es hacer un despeje, la x de este lado está sumando, pasa restando, y el 5 está restando, pasa sumando. Entonces vamos a tener 3x menos x es mayor que 6 más 5. 3 menos 1, 2. 6 más 5, 11. Y con esto ya podemos tener la respuesta. No hay que hacer como que lo demás, pero lo hacemos sin problema. El 2 multiplica, pasa dividiendo, entonces x es mayor que 11 entre 2. Por lo cual la respuesta tiene que ser el inciso A. ¿Por qué les dije que teniendo el 11 era suficiente? Porque sabemos que la respuesta no va a ser un número negativo y que además el 11 iba a quedar arriba. ¿Sí? Entonces con eso era suficiente, ya no era necesario volver a escribirlo. Es muy importante que ustedes lean los incisos también a la hora de leer las preguntas, porque a veces se nos hace muy fácil decir, ah, sí, no pasa nada, con que tenga mi procedimiento bien. Pero a veces hacemos procedimiento de más, ¿sale? Entonces hay que leer siempre los incisos. Pregunta 8. Soluciona el sistema de ecuaciones. Este sistema se ve horrible. Horrible. El método oficial para solucionarlo es calcularlo con el método de Cramer, ¿no? La regla de Cramer, que sería hacer la matriz del sistema. En este caso tengo x, y, z y los números del igual, ¿no? Entonces, la primera ecuación es 5, 2, menos 1, menos 7. 1, menos 2, 2, 0. No tengo x en la tercera ecuación, entonces 0, 3, 1, 17. Esta de aquí es la matriz del sistema y ese es el vector de soluciones. ¿Sale? Del sistema. Y para yo calcular con la regla de Cramer, lo que tengo que hacer, pues es un relajo. Hay que calcular el determinante del sistema, el determinante de x, el de y y el de z. Y ya que tenemos todo esto, para encontrar x es el determinante de x entre el determinante del sistema. Para y, el determinante de y entre el determinante del sistema. Y para z lo mismo, el determinante de z entre el determinante de z entre el sistema. Es una lata. Y los determinantes no se calculan así como así nada más. Hay que hacer un pivoteo, hay que cambiar el vector de las x, por ejemplo, por el de las soluciones, cuando quiera calcular el determinante de x. O el de y por las soluciones cuando quiera el de y. Y el de z por el de las soluciones cuando quiera el de z. Se ve horrible, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Identifiquemos cuál es la ecuación más fácil de usar. En este caso, la última porque es la que tiene dos variables. En caso de que no fuera la última, pueden usar la que ustedes quieran, ¿sale? Y vamos a sustituir lo que ustedes quieran. Si leemos los incisos, x puede ser menos 2 o 2, y puede ser 3 o 4, y z 5 o menos 5. Solo hay esas dos opciones para cada variable. Entonces, vamos a enfocarnos en y y z. Si y es igual a 3, entonces vamos a tener 3 por 3 más z igual a 17, que sería 9 más z igual a 17, por lo cual z tendría que ser 8. Entonces, esto significa que y no vale 3. Eso elimina el inciso A y el inciso D. Y nos queda el inciso B y C. Pero si y es igual a 4,
Eso significa que z tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque 3 por 4, sabemos que son 12. Y 17 menos 12, pues son los 5 que buscamos, que es lo que tiene que ser z. Entonces la respuesta es que es el inciso C. Siempre estos ejercicios de sistemas de 3×3 es mucho más rápido resolverlos sustituyendo las respuestas, porque usar un método largo puede llevarles más tiempo del que ustedes creen. A veces sentimos que hacer Cramer es muy fácil y muy rápido porque nos gusta hacer determinantes, ¿no? Por ejemplo. Pero aún así pueden salirnos números muy grandes a la hora de hacer la operación. Entonces, para no arriesgarnos a este tipo de situaciones, lo más fácil sería sustituir. Siguiente. 9. Encuentra el dominio de la función que tiene regla de correspondencia f de x igual a x cuadrada más 1 y un rango de la función igual a para toda función que pertenece al intervalo cerrado 1 a 17. El rango nosotros sabemos que es los valores de y. Esta pregunta se ve difícil porque tiene notación muy específica de matemáticas. Esto ya es matemáticas formales. Pero sabemos que el rango son los valores de y, ¿sí? O los de la función. Entonces, estos de aquí, ahí vive la y. Eso significa que si yo tengo esto de aquí, y es igual a x cuadrada más 1, puedo sustituir esos valores ahí, los dos extremos. 1 igual a x cuadrada más 1 y 17 igual a x cuadrada más 1. Y la idea es hacer ambos despejes. En el primero está muy sencillo porque el 1, si lo paso restando, me deja que x cuadrada es igual a 0, de donde x es 0. Pero el segundo ya es un poquito más complejo, ¿no? El 1 igual lo vamos a pasar restando y x cuadrada va a ser 17 menos 1, que serían 16. Pero el cuadrado lo pasamos como raíz, pero hay que pasarlo con más menos la raíz de 16. Por lo cual, esto va a hacer que x sea más menos 4. Eso significa que el dominio de la función tiene que estar en un intervalo de menos 4 a 4. Y también tiene que ser cerrado porque el rango es cerrado. Entonces eliminamos la c porque son paréntesis, la b también, y nos quedamos con la d porque es de menos 4 a 4. Y esa sería la respuesta. A veces es un poquito difícil leer este tipo de notación. Este de aquí significa para todo. Y este de aquí significa pertenecer. Entonces, aquí dice que el dominio de la función es igual a para todo x que pertenece al intervalo cerrado de menos 4 a 4. ¿Sale? Siguiente. ¿A cuántos grados equivalen 11 pi sobre 18 radianes? Sabemos que pi es media circunferencia, entonces son 180 grados, porque 2pi es la circunferencia completa. Solo hay que sustituir. 11 pi sobre 18 es igual a 11 por 180 entre 18. Es más fácil si primero dividimos. 180 entre 18 son 10 y 11 por 10, pues 110. ¿Sale? Y sería el inciso B. Siguiente. En un triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo, la hipotenusa es igual a 6. Uno de sus ángulos es de 30. Voy a decir que este. ¿Cuántas unidades mide el lado opuesto? Entonces, este es el opuesto. Y eso es lo que quiero saber cuánto vale. ¿Cuál es la relación que es del opuesto entre la hipotenusa? Pues esto de aquí es el seno del ángulo de 30. Y además sé que la hipotenusa es 6. Entonces el opuesto, el cateto opuesto, CO, es igual a 6 veces el seno de 30. ¿Cómo calculamos el seno de 30? Hay una tablita muy sencilla. Nosotros sabemos que los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90. Y yo voy a poner una raíz cuadrada aquí y hago una enumeración del 0 al 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y esto es para el seno. Si quisiera calcular el coseno, pues sería del 4 al 0.
Y quiero el de 30. Entonces el de 30 está aquí, que serían 1. Y entonces el seno de 30 va a ser igual a la raíz de 1, pero se tiene que dividir siempre todo entre 2. Entonces raíz de 1, 1, entre 2, pues 1 medio. Por lo cual de aquí vamos a tener que 6 por 1 medio. 6 por 1, 6, entre 2, 3. Y la respuesta debe ser el inciso C. Hay otra manera de resolverlo, que siento que es un poquito más intuitiva. Si dibujamos otra vez, sabemos que esto vale 6, que este es de 30, y que quiero saber cuánto vale este. Bueno, este de aquí, yo sé que este ángulo va a valer 60. Y voy a hacer unas líneas auxiliares, que sería como dibujar el mismo triángulo, pero duplicado, ¿no? Por acá. Y sé que este ángulo también va a ser de 60 y este es de 30. Y entonces, ¿qué formé? Pues este triángulo grande es un triángulo equilátero. Sale, vale 60, 60, 60. Y si yo sé que este lado vale 6, porque es mi hipotenusa, ¿sale? Este también 6 y 6. Pero este triángulo está partido justo a la mitad. Entonces la mitad de 6 es 3. Y por eso sé que este lado vale 3. Esto ya es sin usar la parte de trigonometría, pero es necesario saber propiedades de los triángulos. Entonces es su decisión. ¿Sale? Siguiente. Calcula el rango de la función e a la 6x menos 1/6 más 6. Si nosotros pensamos en la función e a la x, así nada más, f de x igual a e a la x, sabemos que esta de aquí tiene una asíntota en 0. ¿Sale? Porque empieza así. De hecho, pasa por el 1 y se hace así, hacia arriba. ¿No? Pasa aquí. Y si, por ejemplo, yo le agregara un 1, lo voy a agregar en amarillo, le voy a agregar 6 para que vean. Si le agrego 6, eso significa que se va a recorrer 6 unidades hacia arriba. Y ahora va a pasar por el 7 y es asintótica al 6. Y eso es lo que está ocurriendo con esta de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad sí podemos analizar la parte del exponente, pero es mucho más sencillo observar qué es lo que pasa con este numerito. Porque el exponente va a seguir moviéndose ahí. Chistoso. Pero si nosotros analizamos la parte del exponente, sabemos que siempre va a ser un número entero o positivo o como lo quieran decir, que siempre va a existir, ¿no? O sea, no va a haber manera en que este número de aquí, el resultado, sea un número que me haga negativo a la función. Para que la función se me haga negativa, tendría que ser que e a la x más 6 tendría que ser menor que 0. Y eso significa que a la x tendría que ser menor que menos 6. Y esto no va a ocurrir, ¿sale? No, porque la función original no pasa, no cruza a los negativos. Tendría que tener un menos ahí implicado multiplicando y no va a ocurrir. Entonces, por eso podemos descartar los que sean negativos. Y debido a que siempre va a tener una asíntota la parte de la exponencial, podemos eliminar también la d, porque directamente tiene que ser con paréntesis el rango. Tiene que ser paréntesis, un número y el infinito. Entonces la respuesta debe ser el inciso A. ¿Sale? Es solamente análisis respecto a cómo es la función de manera original y qué es lo que cambia. 13. Encuentra las coordenadas del punto S que divide a la mitad el segmento conformado por P y Q. El punto medio es sumar los valores en X, dividirlos entre 2 y hacer lo mismo con los valores de Y. Entonces va a ser menos 1 menos 2 entre 2, 2 más 5 entre 2. Menos 1 menos 2 es menos 3 y 2 más 5 es 7. Menos 3 entre 2 es igual a menos 1.5 y 7 entre 2 es 3.5. Por lo cual, la respuesta debe ser el inciso D. Siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto 5, 2
y es paralela a la recta que pasa por los puntos Q y R. Para que sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Entonces basta con que calcule la pendiente de los puntos Q y R. La pendiente se calcula como y2 menos y1 entre x2 menos x1. A mí me gusta siempre ponerle como que quién es cada quién para que no se me pierdan los datos y sustituir. Y2 es 3 menos y1 es menos 6 sobre x2 que es menos 1 menos x1 que es 2. Menos por menos es más, entonces 3 más 6, menos 1 menos 2, menos 3. 9 entre menos 3 es menos 3. Y busco que la pendiente sea menos 3, es decir, el número que multiplica a la x. Es este de aquí y la respuesta sería el inciso D. Siguiente. Pregunta número 15. La ecuación ordinaria de la mediana del siguiente triángulo, trazada desde el vértice A, es... Están muy bien hechas las gráficas. Si ustedes quieren calcular el punto medio, lo pueden hacer. Toman estos dos puntos y calculan el punto medio, que es este. Y están las coordenadas 2, 1. Y vamos a usar la coordenada de A, que es el 0, 3. Y vamos a calcular la pendiente. La pendiente sabemos que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y le damos nombres a los datos. Pueden ser x1, y1 y x2, y2. Sustituimos. Entonces vamos a tener que la pendiente va a ser igual a 1 menos 3 entre 2 menos 0. 1 menos 3 es menos 2, 2 menos 0 es 2, menos entre más menos, 2 entre 2, 1. Por lo cual buscamos que la pendiente sea menos 1, que es en el inciso B, porque solamente tenemos menos x. Y entonces esa sería la respuesta. Siguiente. Considerando la circunferencia como lugar geométrico, ¿qué expresión representa las coordenadas que están a la misma distancia del origen, que sería 10, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es, tengo el origen de mi plano cartesiano y tengo puntos que están alrededor y que la distancia de aquí a aquí, pues son 10 unidades. Eso significa que el radio es 10. Y sabemos que la ecuación general en el origen es x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Eso nos descarta el inciso B y el inciso D porque vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto es x cuadrada más y cuadrada es igual a 100. Y el 100 lo pasamos restando. X cuadrada más y cuadrada menos 100 es igual a 0. El que tiene menos 100 es el inciso C. Siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la parábola con vértice en el origen, eje focal paralelo al eje y que pasa por el punto 4 menos 2? Vamos a hacer un dibujito para ver más o menos cómo se vería. Tengo mi plano cartesiano. Sabemos que el vértice está en el origen, que el eje focal es paralelo al eje y, entonces tendría que ser hacia abajo o hacia arriba, podría ser cualquiera de los dos, pero pasa por el punto 4 menos 2. Entonces 4 en x menos 2 en y. Por aquí pasa, este es P. Si pasa por ahí, significa que para llegar hasta acá, tiene que hacer esta curva. Y eso significa que la parábola abre hacia abajo. Y esto implica que si abre hacia abajo, entonces tiene que ser la x cuadrada y además tiene que ser negativa. Tiene que tener un menos y la x al cuadrado. Y las opciones, pues con x al cuadrado es la a y la d, pero que tenga el menos solamente el inciso a. Entonces solamente con el análisis de la información pueden llegar a la respuesta. No es necesario que hagamos el cálculo de manera formal. ¿Sale? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene los mismos valores a, b y c de la elipse? Tengo esta elipse x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. Para quitar las fracciones voy a multiplicar todo por 16, porque es el mínimo común múltiplo del 16 y el 4. Entonces voy a tener 16x cuadrada sobre 16 más 16y cuadrada sobre 4 igual a 16. Se eliminan estos 16 y 16 entre 4 sabemos que es 4. Y con esto puedo observar que tengo que tener x cuadrada, 4y cuadrada. Eso nos descarta la a y la d. Y el 16 que está sumando va a pasarse restando.
Entonces, como va a pasar restando, la respuesta tendría que ser el inciso C. Siempre es bueno para esta parte tomar el número mayor porque normalmente es para que se eliminen los datos de los denominadores y dejar de usar fracciones. Siguiente. 19. Determina las coordenadas de los focos de la siguiente parábola. De la siguiente hipérbola, perdón. La hipérbola, dificilísimo. No es cierto. La hipérbola es una curva muy chistosa. En este caso dice que está centrada en 4 menos 1. 4 positivo menos 1 por aquí. Y entonces va a ser como de esta forma, ¿no? Más o menos. Entonces, en esta línea donde está el centro, tienen que estar los focos. El foco 1 tiene que estar como por aquí. Y el foco 2 tiene que estar como por acá. Y para encontrarlos, pues necesito saber cuánta distancia hay de aquí a aquí. Es decir, cuánto mide, lo voy a poner en verde, el semieje focal, que sería la C. Nosotros sabemos que en la elipse, vamos a poner como un globito de pensamiento, en la elipse, la C se calcula como la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Pero la elipse y la hipérbola no son iguales, ¿sale? Esta es a cuadrada y b cuadrada. No son iguales, ¿sale? Entonces, como no son iguales, en lugar de que se resten, se van a sumar. Entonces, en la hipérbola, nada más recuerden que es porque son signos contrarios. Siempre la elipse se suma, entonces la hipérbola se resta. Y entonces va a pasar lo mismo, pero con la parte del parámetro c. C va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. A cuadrada sabemos que es 16 y b cuadrada sabemos que es 9. 16 más 9 sabemos que son 25 y la raíz de 25 es 5. ¿Y ahora qué hago con esta información? Bueno, pues significa que se mueve 5 aquí y 5 acá. Se mueve 5 en X, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces del centro, que sabemos que está en 4 menos 1, se mueve 5 hacia la izquierda. Entonces 4 menos 5 menos 1. Este de aquí es el primer foco. 4 menos 5 pues es menos 1 menos 1. El foco 1. Y con esto yo sé que este foco es el inciso D. Y ya terminé. Pueden encontrar el foco 2, pero no es necesario. Lo pueden hacer si quieren. Nada más a este le suman 5, ¿no? Y 4 más 5 es 9. Y listo. Es muy sencillo. Cuidar mucho la C y ya con eso van a tener el resultado. ¿Sale? Entonces, respuesta, inciso D. Pregunta número 20. Si en la ecuación ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más bla, bla, bla. Esta sabemos que es la ecuación general de segundo grado para dos variables. Aquí nos dice que el discriminante va a ser positivo. ¿Esto qué significa? Bueno, nosotros sabemos que si b cuadrada menos 4ac es igual a 0, es una parábola. ¿Sale? Y si b cuadrada menos 4ac es menor que 0, es una elipse. Pero, ¿qué pasaría si b cuadrada menos 4ac es mayor que 0? Pues recordamos que la elipse y la hipérbola son como opuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta sería la hipérbola. Por lo cual, la respuesta debe ser el inciso D. ¿Sale? Siguiente. Pregunta 21. Este es de límites, hay que tratarla con cuidado, todo va a estar bien. Dice que si el límite de x cuando tiende a A de la función f es igual a k y el límite de x cuando tiende a de g es menos k, ¿cuánto va a ser el límite de x cuando tiende a A de la resta de las funciones? Pues es una propiedad muy sencilla de límites. En realidad esto se puede demostrar de que matemáticamente y así bien, pero nosotros podemos usarlo sin ningún problema, de que la resta de funciones, o sea, el límite de la resta es el límite, la resta de los límites. Entonces esto yo lo puedo escribir como el límite de x cuando tiende a A de f de x menos el límite de x cuando tiende a de g de x. Entonces de aquí voy a
obtener que este es k menos menos k. Menos por menos es más. Y k más k, 2k. Que sería el inciso C. Siguiente pregunta. 22. La derivada de y igual al logaritmo natural de x cuadrado más 5. Bueno, hay que recordar cuál es la fórmula de la derivada del logaritmo natural. Sabemos que si tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de x, la derivada va a ser 1 entre x. ¿Sí? Pero en este caso nuestro argumento no es solo la x, es x cuadrada más 5. Eso significa que además tengo que aplicar lo que conocemos como regla de la cadena. Significa que una vez que hago esta derivada, lo tengo que multiplicar por la derivada del argumento, la derivada del paréntesis. Yo sé que este paréntesis, x cuadrada más 5, al derivarlo, es por la regla del exponente, ¿no? De que x a la n, el exponente se baja, se deja la x, al exponente le restamos 1, 2 menos 1 es 1, y la derivada de las constantes, pues es 0. Entonces va a ser 2x. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es que y' es igual a 1 entre x cuadrada más 5 por la derivada que encontramos. Entonces esta derivada pues queda en el numerador, por lo cual la respuesta debería ser el inciso D. ¿Sale? Cuiden mucho la parte de que estén bien los signos. A veces en cuanto encontramos el 2x y el x cuadrado decimos, ah, esa va a ser la respuesta. Pero no es, porque observemos que en la C tiene menos y en la D sí tiene el más. Cuiden mucho esa parte. Siguiente. 23. Si la función e a la 3 medios más x es la función f, determinemos la cuarta derivada de x. Derivar la función exponencial es muy chistoso, es muy divertido, ¿sale? Si tenemos una normal, f de x igual a e a la x, sabemos que la derivada es e a la x. Y al igual que hicimos en el ejercicio anterior, lo importante es el argumento. En este caso el argumento es 3 medios más x. Pero dijimos que la derivada de los números constantes es 0 y la derivada de x pues es 1. Entonces cuando yo quiera hacer la primera derivada, f', lo que me va a quedar es e a la 3 medios más x por 1. Y multiplicar por 1 no hace la diferencia. Entonces f' de x va a ser igual a e a la 3 medios más x. ¿Y quién creen que pase si lo vuelvo a derivar? Pues va a ser lo mismo. Voy a obtener que la segunda derivada va a ser también el mismo valor. Y la tercera derivada, lo mismo. ¿Sale? Y entonces eso significa que la derivada que estoy buscando, f cuarta, pues va a ser e a la 3 medios más x. Reviso en mis incisos, veo cuál es el que corresponde, sería el inciso B. ¿Sale? No hay cambios, la única manera en que hubiera un cambio es que la x tuviera un coeficiente distinto de 1. Entonces ahí sí tendríamos que revisar cómo iría aumentando. ¿Sale? Siguiente. La pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a e a la 3x en el punto P01 es igual a... Suena a que está pasando muchas cosas, pero hay que hacerlo poco a poquito. Nosotros sabemos que la pendiente nosotros la podemos calcular con una derivada, ¿sale? La pendiente de la recta tangente, porque es la definición de la derivada de forma geométrica. Entonces lo que tenemos que hacer es esta función la vamos a derivar. Y muy sencillo, es la de e a la x. F' de x es igual a e a la 3x por la derivada del argumento. El argumento en este caso es 3x y su derivada sería 3. ¿Sí? La x la omitimos. Y entonces nos queda 3. Entonces esto lo podemos reescribir como 3 veces e a la 3x. Ya que tengo esto, observo el punto que me dieron. Este punto es el punto C,1, es decir, x es igual a 0.
Y este valor lo tenemos que sustituir en la derivada, porque nos interesa saber cuál es la pendiente en ese punto en específico. Porque sabemos que una recta que es tangente a una función pasa solamente por un punto. Entonces, al sustituir la x, lo que vamos a obtener es 3e a la 3 por 0. Pero 3 por 0 sabemos que es 0 y e a la 0 es un número, 2 punto algo, a la 0, ¿no? Todos los números distintos de 0 elevados a la 0 es igual a 1. Entonces, esto es igual a 3 por 1, que serían 3. Y la respuesta debe ser el inciso D. Siguiente. En este caso, tenemos que hacer una integral. A veces las integrales son un poquito difíciles, ¿ok? No se preocupen, vamos a hacerlo poco a poquito. Esta tiene un truquito adicional, que es la parte del cambio de variable. Lo que tenemos que hacer es el argumento, el 8x, lo vamos a cambiar por una letra que sea mucho más cómoda para nosotros. Usualmente en matemáticas usamos una U. ¿Por qué? No sé. Es muy bonita y listo, ¿no? Es fácil de usar. Entonces, el coseno de U. Pero hacer este cambio de U igual a 8x, no puedo hacerlo así como así, decir, ay, pues claro, es U y listo, y ya cambié todo y ya puedo seguir con mi vida. No, tengo que también cambiar la parte del dx. Y el dx no lo puedo cambiar por el dx que yo quiera. Ese dx lo voy a obtener de derivar este cambio de variable, ¿no? El u. Entonces la derivada de u va a ser igual a, derivamos 8x. La derivada de 8x es 8. Pero le pegamos el dx para saber de dónde vino esa derivada. Y ya ahora sí ya podríamos hacer el cambio de variable. Nada más que como solo tengo la dx solita, no tiene el 8, este 8 lo voy a pasar dividiendo. Entonces voy a tener du entre 8 es igual a dx. Por lo cual, aquí le puedo poner du entre 8. Este 8 que divide, incluso lo podríamos sacar de la integral para que sea mucho más fácil de hacer. ¿Sale? Entonces, tiene que dividirse entre 8 al final, lo cual nos descarta la A y la B. Y en algún momento tengo que regresar el cambio de variable, porque no tengo opciones con U. Entonces también puedo eliminar la C, porque tengo que regresar el 8x. Pero igual voy a terminar la integral para que no se quede a medias por los que nos da toque. ¿Sale? Entonces, la integral del coseno, sabemos que es el seno. Entonces, seno de U más la constante de integración. Pero nosotros habíamos hecho este cambio. Hay que regresarlo. 1/8 por el seno de 8x más la constante de integración. Que lo podemos escribir todo junto en una sola fracción como el seno de 8x entre 8 más c. Que sería la respuesta del inciso D. Y nuestra última pregunta. Creo que esta es la integral más fea en cuanto a cantidad de datos que están ocurriendo que han puesto en una guía. No se asusten, es hacer de nuevo un cambio de variable como hicimos en el anterior, porque recordemos que la integral de e a la x es igual a e a la x, ¿sale? Entonces tengo que hacer un cambio de variable para que me quede esta forma, ¿sale? El cambio de variable va a ser obviamente con el exponente. Vamos a hacer u igual a x cuadrada más 4x más 3. Y derivamos, ¿sale? La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de 3 es 0. Y sabemos que todo esto es con respecto a x. Pero a mí no me conviene tener 2x más 4, porque yo puedo observar aquí que tengo x más 2. Entonces, para obtener el x más 2, lo que voy a hacer es dividirlo todo entre 2. ¿Sale? Entre 2 y entre 2. 2 entre 2 es 1, 4 entre 2 es 2. Entonces, du entre 2 es igual a x más 2 con respecto a x. Y ya tengo todo el cambio de variable listo. Porque tengo la u, que sería todo este exponente, y el du sobre 2, que sería el x más 2, con el de x. Entonces, esta integral yo la puedo escribir como la integral de e a la u con respecto a u entre 2. Pero habíamos dicho que si tenemos una fracción ahí que multiplica, lo podemos escribir como un medio
de la integral de e a la u de u, ¿sí? Entonces eso descarta a y b porque tienen que tener el 1/2. Después, aquí lo que tenemos que hacer pues es nada más regresar el cambio de variable, porque sabemos que la integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces aquí nos va a quedar 1/2 de e a la u más la constante de integración, que sería 1/2 de e a la x cuadrada más 4x más 3. ¿Sí? Y entonces la respuesta debe ser el inciso D, el que tenga el exponente positivo. ¿Sale? Así tienen que venir en la guía. Y esas son todas las preguntas de matemáticas del área 1. La verdad es que sí está un poquito pesado, en especial la parte de cálculo, ¿no? Y la de geometría analítica, pero recuerden que la guía siempre viene un poquito más difícil que el examen real. Igual repasen los temas y cualquier duda o comentario que tengan al respecto lo pueden dejar en la cajita de comentarios que va a estar debajo del video y vamos a estar al pendiente de ellos para ayudarlos a que todo quede súper claro para su examen que van a aplicar en mayo o junio, ¿sale? Entonces que estén muy bien y nos vemos en la próxima.